En este capítulo, Kei se da cuenta que solo existe un camino para volver a la seguridad del otro continente, pero está tomado por los orcos y son perseguidos por detrás. Están atrapados, tendrán que forzar su paso o morir intentándolo. Esto es Chief's Kei, Muerte o Gloria, capítulo 20. A pesar del pesimismo de Jürgen, hicimos muchos progresos durante las siguientes semanas. A medida que continuábamos pasando de un depósito de suministros a otro depósito de suministros, nuestro número crecía, cada uno añadía otro pequeño goteo de unidades aisladas que respondían a nuestras llamadas por el box. Y nuestros exploradores, que vigilaban a nuestro alrededor, en ocasiones también encontraban a algunos soldados y refugiados. No fue hasta después de dejar el desierto que las cosas comenzaron realmente a mejorar. Poco a poco, el calor y la arena fueron dejando paso a la fresca vegetación verde, y los arruinados campos de cultivo desatendidos reemplazaron la monotonía de las interminables dunas. Eso nos condujo a otros problemas. Por supuesto, ahora estábamos entrando en lo que antes había sido un territorio más civilizado, y comenzamos a ser canalizados a través de lo que quedaba de la red de carretas. El terreno cultivado era demasiado difícil para nuestra heterogénea colección de vehículos, mucho más que el desierto abierto, eso sin mencionar los muros, paredes, cercas y otros obstáculos contra los que nos hubiéramos atascado si simplemente hubiéramos intentado superarlos. Afortunadamente, Colfax fue capaz de superar el desafío. Después de haber hallado un mapa oficial de la red de carreteras en la oficina regional, seguramente abandonado por los antiguos trabajadores, dentro de una ciudad bombardeada por la que habíamos pasado la mañana siguiente, después de dejar el desierto para siempre, añadiendo otro grupo de civiles a nuestra carga durante el proceso. Pero por lo general supongo que el negocio valió la pena, considerando la información obtenida. Con eso en nuestras manos, pudimos dividir nuestras fuerzas, extendiéndolas a lo largo de varias rutas paralelas, coordinando todo a través del box. Eso nos mantuvo moviéndonos a través de la zona agrícola principal a una velocidad razonable, evitando demasiados cuellos de botella, y en un frente lo suficientemente ancho para poder reforzar a cualquier grupo que se encontrara con más pieles verdes de los que podían manejar por sí solos, sin demasiados problemas. Bueno, hasta aquí todo bien, dije una noche, acomodándome en la cocina de una casa de campo en las estribaciones de la cordillera, que por una vez aún mantenía su techo intacto. Ya habíamos alcanzado la suficiente altitud para que el aire se estuviese volviendo perceptiblemente más frío, para el evidente disfrute de Jürgen, aunque todos los demás parecían compartir mis reservas sobre este hecho, manteniéndose tan cerca del fuego encendido como les era posible. Colfax asintió, estudiando los mapas. Nos ha traído hasta aquí, reconoció, con el tono de un hombre admitiendo que esto era algo que nunca hubiera esperado conseguir, pero ahora esto comienza a ponerse bastante más difícil. El resto de nuestro pequeño grupo se inclinó sobre la pulida mesa de madera, desgastada por generaciones de uso, y amontonado los platos sucios que Jürgen estaba comenzando a retirar. Pierce y Tybur estaban allí, por supuesto, eran los líderes de facto del contingente militar. Habíamos encontrado a unos cuantos oficiales y suboficiales de igual rango que ellos en el transcurso de nuestro viaje, pero ellos llevaban conmigo más tiempo que nadie, y en consecuencia confiaba en ellos, o para ser más exactos, desconfiaba menos de ellos, que de cualquier otro miembro del grupo, exceptuando Jürgen, claro. Estábamos a punto de alcanzar la fuerza de una compañía, aunque nuestra estructura organizativa a base de rendimientos no era algo que los autores de la táctica imperiales fueran capaces de reconocer, y les había concedido a ambos ascensos sobre el campo de batalla, para mantener nuestra cadena de mando relativamente clara. Pierce ahora era capitán, al menos en teoría, y Tybur era su CCM, el sargento mayor de la compañía, el suboficial mayor de más rango dentro de nuestra compañía. Técnicamente todos los ascensos otorgados por un comisario están sujetos a su posterior ratificación por parte del Munitarum, aunque dado que oponerse a la decisión lo más probable es que llamara la atención del comisariado hacia ellos, esto sería simplemente una formalidad en todos los casos, excepto en las más excepcionales circunstancias. También había invitado a Norbert, que seguía manteniéndose a cargo de los cada vez más complejos problemas logísticos que se nos presentaban debido al constante crecimiento de nuestra pequeña y alegre banda con una facilidad que me asombraba. Además estaba presente Felicia, tanto por ser nuestra experta técnica como por ser con mucho la compañía más agradable de todo el grupo. ¿Te refieres a las montañas?, dije. Colfax asintió. Exactamente. Llenó la pantalla aumentando la imagen hasta mostrar el sector que ocupábamos actualmente. En estos momentos estamos extendidos a lo largo de un frente, de unos 2 kilómetros de ancho, avanzando por estos caminos de aquí y aquí. Nosotros estábamos situados aproximadamente en el centro, por supuesto, con los blindados encabezando nuestro avance, la infantería mecanizada en nuestros flancos, y los exploradores desplegados por delante para detectar cualquier sorpresa desagradable. Los milicianos y los civiles también iban con nosotros, tan protegidos como podíamos. Y si soy lo suficientemente honesto, debo decir que agregando una capa adicional de carne de cañón entre mí y cualquier formación de pieles verdes lo suficientemente grande como para representar una amenaza directa. El problema es que ya casi estamos en las montañas, y cuando más subamos, menos opciones tendremos. Colfax señaló la red de carreteras, que comenzaban a estrecharse hacia un único cuello de botella. Estaremos en el paso en menos de una semana, y una vez que eso suceda, solo hay un camino que seguir, y los pieles verdes sabrán eso, añadió amablemente Tybur, como si yo necesitara su ayuda para darme cuenta de algo tan obvio.
Hasta ese momento les habíamos causado muchas molestias durante nuestro viaje. Yo estaba razonablemente seguro de que querrían atraparnos de una vez por todas, y aunque no conocían nuestra posición, resultaba bastante evidente, incluso para ellos, hacia dónde nos dirigíamos. Las palmas de mis manos comenzaron a hormiguearme, anticipándose a la emboscada que estaba seguro que estaría esperándonos delante de ese estrecho desfiladero. Eso explicaría los informes que hemos estado recibiendo los exploradores, agregó Pierce. Yo sentí sombríamente. Nuestros exploradores habían localizado durante los últimos días grandes formaciones de pieles verdes, siguiendo nuestro rastro, pero avanzando con una paciencia que estaba completamente en desacuerdo con todo lo que yo pensaba que había comenzado a entender sobre esas criaturas. Sin duda estarían esperando a que comenzáramos a atravesar el paso y nos atrapara la fuerza emboscada, antes de caer sobre nosotros desde atrás. ¿Estás completamente seguro que no hay otro camino por las montañas?, le pregunté a Colfax, ya sabiendo cuál iba a ser su respuesta. ¿No hay sendas, como en el desierto? Colfax negó con la cabeza. Ninguna que los vehículos puedan atravesar. Golpeé la pantalla justo por encima del paso. Este es el único paso. A menos que nos desviemos y rodeemos toda la cordillera si nos dirigimos hacia el norte. Dentro de unos 800 kilómetros podemos bordear las montañas manteniéndonos al pie de las colinas. Su tono era todo lo que yo necesitaba para saber lo que pensaba sobre esa idea. Y asentí de acuerdo con él. Estaríamos todo este tiempo bajo ataques de los pieles verdes, e incluso por si por algún milagro lográbamos llegar al borde de las montañas con el grueso de nuestras fuerzas intactas, tendríamos que viajar la misma distancia hacia el sur antes de llegar a la península. Nos encontraríamos encerrados en una estrecha franja costera, donde los orcos podrían lanzar todas sus fuerzas contra nosotros con mayor facilidad. Me parece que estamos bien jodidos, dije. Me volví hacia Pierce tratando de ocultar la aprensión que se agitaban en mi estómago. Tendremos que arriesgarnos a forzar el paso. Si podemos golpear con la suficiente fuerza a los que nos esperan allí antes de que las fuerzas que nos siguen se acerquen lo suficiente como para participar, tal vez consigamos pasar. Eso no me parece demasiado probable, dijo el joven capitán. Asentí sombríamente. Aún así, dije, creo que es la mejor oportunidad que tenemos. ¡Al infierno con todo! Yo tenía razón, y todos ellos lo sabían. Casi ninguna posibilidad es mucho mejor que ninguna oportunidad, un razonamiento que me he visto obligado a seguir muchas veces durante los siguientes años, y por lo general en condiciones mucho más terribles que estas, como mi salto desesperado entre un portal de necrones en Interims Prime, o cuando me encontré cargando contra un demonio de carne con solo una bayoneta oxidada y un frasco de agua bendita. Ambos incidentes, debo admitir, siguen apareciendo claramente en mis sueños, incluso después de todos estos años. Sonreí sombríamente, tratando de infundir ánimo en el corazón de los demás con una exhibición de resolución completamente falsa por mi parte. No podemos superarlo por encima, no podemos pasar por debajo, así que... Quizás sí podamos, dijo Felicia pensativa, mirando los mapas de una forma que solo puedo descifrar como de extrema curiosidad. Ella señaló un lago que llenaba un valle de montaña no muy lejos de la carretera principal que se dirigía hacia el paso. En la orilla había algún tipo de edificio, marcado con símbolo del Adeptus Mechanicus. La miré tratando de no dejarme llevar por una súbita oleada de esperanza ante sus palabras. A pesar de su impulsividad y eterno optimismo, durante las últimas semanas había aprendido a saber que, por lo general, se podía confiar en su buen juicio. ¿A qué te refieres?, pregunté. A modo de respuesta, ella aumentó la imagen hasta su máxima resolución. Estudié la topografía, así revelada en un estado de vaga incomprensión. A mí me parece un callejón sin salida. El lago estaba en el extremo superior de un valle largo y estrecho, que había sido represado en su extremo superior para formar una gran reserva de agua artificial. Felicia siguió la línea del lecho de un río por el cual aún fluía un chorro de agua, alimentado sin duda mediante esclusas, pero las orillas del río estaban bastante distantes la una de la otra. Estaba claro que había llevado más agua en el pasado. A medida que el camino se acercaba a la presa, se alejaba del río casi seco, subiendo por un lado del valle por una serie de empinadas pendientes, para luego pasar por encima de la vasta estructura de la presa, antes de terminar delante del edificio que había visto anteriormente en el mapa. El edificio era enorme, casi lo suficientemente grande como para albergar un titán, y no podía imaginar cuál sería su propósito. Norbert frunció el ceño. Obviamente allí había algo fuera de lugar que alteraba su innato sentido administrativo, e indicó el río parcialmente seco. ¿Por dónde va el resto del agua?, preguntó. Ahora que lo señalaba, era obvio que la parte superior del lago alimentaba de algo más que el casi seco río al fondo de la presa. Felicia sonrió. por debajo de las montañas. Respondió. Ella redujo de nuevo la escala del mapa e indicó otro santuario del Mechanicus, en la parte inferior de las faldas de la cordillera, pero esta vez en el lado contrario, a donde estábamos situados nosotros. Yo me quedé sin aliento, estaba casi en la llanura costera, a apenas 100 kilómetros de la península. Si de alguna manera pudiéramos alcanzarlo sin tener que pasar por el paso montañoso, habríamos flanqueado a los orcos y sin duda conseguiríamos tomar a su fuerza principal, aún preparándose para atacar el puente de tierra que unía los dos continentes. Por primera vez parecía haber una posibilidad real de cruzar con seguridad. Allí hay una planta generadora, impulsada por el agua de este embalse, y un acueducto que conecta los dos santuarios. Eso está muy bien, dije ligeramente mareado, pero tardaremos días en conseguir que todo el mundo lo pase a pie, y si los pieles verdes encuentran el túnel antes de que lo logremos... Felicia se echó a reír, sin duda deduciendo que la imagen que yo tenía en mi mente de ese túnel sería algo parecido al canal de hormigón en el que nos habíamos metido Jürgen y yo en Prosperity Wheels. Llevaremos los vehículos, tonto, dijo ella. El acueducto está preparado para alimentar todo un templo lleno de turbinas, de unos cuantos grifos. Al menos tendrá unos 10 metros de ancho.
Pero, ¿no está lleno de agua?, preguntó Jürgen, señalando un obvio fallo del plan. Felicia sintió con la cabeza. Por supuesto que lo está. Esa es la razón. Pero podemos vaciarlo, dijo y señaló de nuevo la presa. Una vez que se abran las compuertas, el nivel de agua en el depósito descenderá rápidamente, y en un par de horas quedarán descubiertas las rejillas de entrada. Abrirlas no será demasiado problema, dijo, encogiéndose de hombros. Han sido diseñadas para eso, para que los equipos de reparaciones puedan realizar el mantenimiento rutinario. Suena bien, dije, empezando a sentirme cautelosamente optimista por primera vez desde que comenzó la improvisada conferencia. ¿Cómo metemos los vehículos? De la misma forma que lo hacen las cuadrillas de reparación, dijo Felicia con toque de irritación. No pensarás que se mueven todo lo largo del acueducto andando, ¿verdad? Bien, esa era una buena contestación, así que sentí de acuerdo. Creo que tenemos un plan. A la mañana siguiente aún me seguía pareciendo un buen plan, a pesar de que mi racha paranoica me había tenido toda la noche dándole vueltas, tratando de encontrar las posibles trampas y peligros. Solo fue capaz de encontrar una pega, y se la confié a Felicia durante el desayuno. El valle es un callejón sin salida, señalé. Si los orcos nos encuentran antes de que estemos listos para irnos, estaremos atrapados. Eso es cierto, dijo ella, mordisqueando pensativamente su tostada, y arrancó otra porción de mi plato con su mecadrendita. Después de un par de meses de comidas decentes, ella se había rellenado sus formas muy agradablemente, y en los lugares adecuados, pero aún no se había quitado el hábito de comer todo lo que podía a la menor oportunidad. Pero solo tendríamos que retenerlos un rato, el terreno está de nuestra parte, dijo ella. Como todos los miembros del convoy, ella había adquirido una sólida base en lo referente a los aspectos básicos en los combates de infantería. Yo sentí con la cabeza y hablé. No es eso lo que me preocupa, supongamos que vienen tras nosotros, o que simplemente inundan el túnel mientras estamos dentro. Felicia sintió con la cabeza y aceptó que Jürgen rellenase de nuevo su taza, el cual apenas podía reprimir un estremecimiento al pensar en toda esa agua. Huele el túnel detrás de nosotros, dijo. Para cuando consigan cavar a través de los escombros ya habremos desaparecido hace tiempo. Y si destruimos las esclusas antes de irnos, ellos no serán capaces de elevar el nivel del agua lo suficiente para negarlo. Eso suena bien, dije. Teníamos suficientes explosivos para hacer frente a ese tipo de trabajo tan perfectamente como deseáramos, así que no veía que eso fuera ningún problema. Ahora que todas mis reservas respecto a esa empresa habían desaparecido, estaba casi deseoso de comenzarla. Es una lástima que no podamos quedarnos para disfrutar la expresión de sus caras cuando se den cuenta de que nos hemos escapado. Reanudamos nuestro viaje con algo que podría escribirse como moral alta. Es cierto que tendríamos que agrupar a nuestras dispersas fuerzas, pero tranquilamente se le podía endosar a Pierce y Tyber para que ellos lo prepararan todo, confiando en que la patrulla enemiga más próxima estaría a unos cuantos kilómetros de distancia. Saqué la cabeza por la escotilla superior del Quimera, disfrutando del fresco aire de la mañana mientras aún podía. El plan de Felicia puede que pudiera evitarnos el principal cuello de botella, pero mientras estuviéramos moviéndonos por las montañas todavía seríamos vulnerables a las emboscadas. Yo pretendía pasar la mayor parte de ese tiempo detrás de la reconfortante solidez de las placas de blindaje. De hecho, las cosas salieron prácticamente sin problemas, a menos que se cuenten algunos encontronazos a tiros de unas cuantas de nuestras unidades que buscaban provisiones con grupos aislados de piles verdes, que finalizaron con gratificante rapidez para nosotros, especialmente si a la escena llegaba Sautín. Y antes de una semana me encontré rodando por el estrecho valle que conducía a la presa. El paisaje montañoso era aún más sombrío de lo que yo había imaginado sobre la pantalla topográfica que habíamos estudiado, pero no carecía de cierta grandeza. Las altas cimas se alzaban sobre nosotros, coronadas por campos nevados que Jürgen miraba con nostalgia. Pero iba a quedar decepcionado con este viaje. Nuestro destino estaba debajo de la línea de la nieve, y el extremo opuesto del acueducto estaba un par de miles de metros por debajo de nosotros, casi al nivel del mar. Al lado de la carretera, la pequeña corriente de agua que emanaba de las compuertas de la presa corría murmurando a través del enorme canal del desagüe. Espesos matorrales adornaban ambos lados del valle, con tonos moteados de marrón, verdes y algún ocasional parche de amarillo o morado. La presa se asomaba por encima de todo, una enorme pared de rococemento gris que cruzaba el valle por delante de nosotros como las murallas exteriores de una ciudad fortificada, y yo traté de no pensar en el gigantesco volumen de agua que contenía. Intelectualmente sabía que la presa se había mantenido firme durante décadas, pero no pude evitar imaginar en mi mente cómo sería la escena si de pronto se diera, estremeciéndome ante la idea. Me volví en la torreta de nuestro transporte y saludé a Felicia, que paseaba tranquilamente sobre su Sentinel modificado. ¿Cómo es que sabes tanto sobre este lugar?, le pregunté. Cuando me respondió, su voz era tan cálida como siempre, a pesar de estar atonada por el box. Es una de las grandes maravillas del planeta. Ayer todo sacerdote lo sabe. Estudiamos todos los sistemas en el seminario. Toda una suerte para nosotros, dije secamente. Felicia se echó a reír. Es algo fascinante, incluso sin tener en cuenta todas las supersticiones locales sobre este lugar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Sin duda el santuario habría sido adecuadamente bendecido, estar en el nombre del emperador. No soy el hombre más piadoso de la galaxia, y yo soy el primero en admitirlo, pero incluso en aquellos lejanos días, yo ya había visto bastante el mal que andaba suelto por la galaxia, para como no pensármelo al menos 2 veces antes de tentar al destino, y atravesar sin permiso tierra no consagrada correctamente. Y esa sigue siendo mi opinión. Por supuesto, eso no era nada comparado con algunos de los lugares que tendría que ver en años posteriores.
el interior de una fortaleza de saqueadores Eldar, un mundo tumba de los Necrones, una ciudad manchada por el toque del caos. Eran abominaciones mucho mayores que las que posiblemente durante mi inexperta juventud yo hubiera previsto tenido que ver, pero creo que estoy divagando. En el nombre de Omnisaya. Corrigió Felicia, con un tono divertido en la voz. Pues sí, por supuesto que sí. Las historias son de mucho antes de que la prensa estuviera aquí. ¿En serio? A pesar de que era evidente que era una obra del hombre, me parecía algo difícil de creer. De alguna forma esa gigantesca muralla parecía haber estado siempre allí. Felicia sintió con la cabeza. Hace miles de años, ¿cómo crees que consiguió su primer nombre? ¿Y qué nombre es ese?, pregunté, tratando de luchar contra una creciente sensación de aprensión. La voz de Felicia adquirió un familiar tono de malicia. El Valle de los Demonios. Dijo alegremente. Muchas gracias por ver hasta el final. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho, que eso ayuda mucho a la moral y subir más videos. La duración de estos depende del capítulo narrado del libro, así que por eso este es más corto. Nos vemos en el siguiente. ¡Guau!